Bueno, ahora sí iniciamos, Javier. Ok. Enero, el primer mes del año. Hoy, 11 de enero del año 2026, que es año uno. Todo un portal, tal vez, para integrarnos con esta energía ariana de número uno, de activar un nacimiento. Tal vez un día para tener un recurso extra de voluntad y de acción para muchas cosas que vamos a ir desarrollando durante el 2026. Y bueno, ya después del permiso del anterior domingo que el Capri me apuntó allí, aquí estamos madrugando el domingo para hablar de estos tránsitos de enero tan interesantes con todas esas alineaciones, todas esas conjunciones. Pues Javier, gustazo verte. Amigo, un gusto, un feliz año. No nos veíamos desde el año pasado. Bienvenido a estos nuevos 365 días. Qué delicia poder compartir, iniciando hoy, justo 11, 1-1 también que va formando ese 11, como lo mencionas, un año de muchos inicios, un año como muy marcado para empezar cosas. Qué alegría estar compartiendo ahora con todo lo que nos prepara, ¿no? Creo que han sido 10 días intensos, astrológicamente hablando, en cuanto a la fuerza con la que empezó el 2026. Creo que se siente bastante, así no se sepa mucho de astrología, se percibe, se ve en el ambiente por múltiples formas, ¿no? Y creo que todo eso también ha resonado con cada uno de nosotros o está resonando con nosotros en algo interno también. No, solo hay que prender un televisor en un canal cualquiera para que lo bombardean a uno todas las noticias. Lo de Argentina es fatal, o sea, se está quemando la parte de abajo del mundo y bueno, y así sucesivamente, o sea, América, y bueno, y no solamente América, pues también pasamos a ver las otras protestas allá en Oriente, y pues, esto está interesantísimo porque está marcando unas pautas. Y yo quisiera más allá de hablar de cosas en donde no tenemos control, porque finalmente es muy frustrante ser simples espectadores de algo que ni sabemos lo que hay de fondo, ¿sí? Pero sí hay algo que tenemos control y poder, que somos nosotros mismos. Y lo que genera cada una de estas noticias, la irritación que genera, el bando que tomamos con cada noticia, eh, la capacidad de hacer crítica y de tratar de convencer a otros de la propia verdad, porque es la única verdad que existe. ¿Sí? Ahí es donde realmente la psicología sí puede hacer mucho. El resto es simplemente acompañamiento en la ansiedad que genera el proceso. Pero para que no haya una ansiedad debemos encontrar un para qué me está pasando esto, para qué la vida me está poniendo a ver esto que me arde el pecho y que yo necesito hacer algo, o convencer, o decir, o hablar más duro, o generar una crítica, o como me escriben muchas veces en los comentarios cada vez que abordamos temas fuertes, que escriben todo en mayúsculas y con varias interrogaciones y así enérgicos, que digo, ay, salió ese Marte. Y lo que pienso en el fondo es, por fin alguien le dio la expresión a ese Marte, porque seguramente en todo su entorno está calladito, juiciosito y colaborando. Entonces tiene la opción. Por eso no me gusta borrar a menos de que ya sean muy groseros los comentarios, ahí sí los borro para que no generen tanta polémica. Pero el resto me parece muy interesante porque es la expresión humana en vivo. Yo creo que estamos, y eso es lo que viene a decir precisamente el número uno, Aries, el yo soy. Estamos acostumbrados a, por cultivar fachadas falsas, olvidar nuestra sustancia marciana. ¿Sí? Y yo creo que necesitamos darle una legitimación al mamífero que habitamos y de alguna manera encontrar, ojalá, ambientes con menos daños colaterales para poder dar expresión a lo marciano, a Aries, a la posibilidad. No es gratis que entre Saturno y Neptuno. Neptuno va a entrar ahora en enero. Es uno de los tránsitos de los que vamos a hablar. Y va a entrar allí en Aries y está poniendo en evidencia el signo del fuego, de la capacidad de expresión, de visibilidad y de legitimación del yo soy. Entonces, pues, Javier, yo creo que es un año que está pidiendo manifestar, mostrar, hacernos responsables de lo que mostramos y cómo lo mostramos para aprender, porque fíjate que lo que se hace es simplemente guardo el proceso para evitar un conflicto, Mm.
Y entonces así nunca aprendo de mis límites, nunca puedo aprender ni siquiera del contraste de mis ideas con las ideas del otro y simplemente estoy ciego. Ahora, cuando doy la expresión, cuando doy pelea, cuando doy batalla, de alguna manera ese contraste hace que yo pula mi expresión o que razone sobre un Ujú. tema y diga, o sienta sobre un tema y diga, sí, tal vez estoy sobrepasándome o no estoy viendo otros temas, ¿no? Por eso, cómo es de importante hablar, motivar, generar, hacer hacia afuera, ¿no? Que es también yo creo que una de las marcas principales que inicia el año, pues primero la luna que nos dio el 3. Yo creo que desde esa luna también todo empezó a ser muy marcado. Creo que Mercurio iniciando el año, lo mencionábamos el año pasado, que entrábamos con un 1 de enero con Mercurio ahí en Capricornio, claro, con ganas de levantar la voz en esa cima, tomando a Capricornio como lo visible y algo que anuncia y contando una noticia, pero una noticia también que tiene de fondo un aspecto marcado de dolor quizás también, o de no integración. Creo que aquí también se fue despertando Quirón en estos días, se fue como poniendo directo en Aries y uno diría, bueno, está aislado por allá Quirón en Aries, ese ya está trabajado, eso ya está constelado, eso ya se consteló el año pasado y eso ya se ha hecho varias constelaciones. Pero lo que siempre hemos mencionado, a veces no se trata de arreglar y de solucionar, sino de simplemente aceptar que hace parte de nosotros, que está ahí, que está marcado también ese grito, que hay algo que a veces no todo lo que nos está pasando es para ser solucionado por mí, sino es simplemente tener esa capacidad de escucha, de observa y de integración y sí hacer un proceso y a lo mejor el proceso no siempre sea sanarlo, ni curarlo, ni desaparecerlo, ni quitarlo, ni restringirlo de nuestra vida, sino por el contrario, una T cuadrada, ahora último, que nos invitó en este caso a integrar eso, ¿no? Con Quirón, con Júpiter en Cáncer, a ponerle emoción y a reconocer, pues Júpiter en Cáncer también hace lo suyo en referencia a Quirón de decir esto es biología, esto es estar vivo. O sea, ¿cómo pretender vivir la vida sin que nos pasen situaciones de las cuales nos obliguen a tener una visión distinta, que nos obliguen a mirar? Y a veces esa integración es la que estamos tratando todo el tiempo de sanar y de curar para que no se me vuelva a repetir. Y la sensación o la idea de retirar eso, esa partecita de Quirón o esa T que nos mostraba o nos ha mostrado en esta primera semana, porque ha sido todo, Juan, ha sido el estelium de Capricornio, ha sido el tema de la luna, ¿no? Esta luna llena, ha sido también Venus en una posición interesante de inicios. Y luego tenemos esta T que nos invita a hacer un proceso de aceptación de la biología también, ¿no? Entonces creo que mezclando todo esto, dándole una vuelta y amalgamando todas estas sustancias quironianas, Júpiter en Cáncer, de sentir, de profundidad, de retos, de estoy pensando, de qué quiero hacer, quiero solucionarlo, pero no puedo, pero dependo, pero no dependo, pero si hubiera, pero todo este conflicto emocional nos está llevando justamente a ser más integrativos y más quizás a que no esté mal, sino por el contrario, ser observadores también de todo ese proceso. Eh, y mucho la idea de pelear con nosotros mismos, ¿no? En ese grito desesperado, pues a la final resultamos más que peleando con el otro, pues resulta siendo evidente una lucha interna de hasta dónde estoy dispuesto a vivir con estas partecitas y hasta dónde están ahí y la vida como calcando, aunque le hagas, aunque le pongas, pues no es por ahí, no es necesariamente la sensación de sanar todo el tiempo. Fuerte, mucho fuego, todo eso es a la final esa energía de fuego, de espíritu, de hacer, de mover, pero que también nos lleva a generar esos puntos de integración que a veces pues no es tan fácil dormir, bailar con la más fea, no es tan fácil como se dice por ahí, entonces como que me tocó bailar con la más fea en el sentido de, o me tocó bailar con el que no sabía, y ahí estoy tratando, buscándole el compás, a ver por dónde rima esta canción, este primer mes, cómo se va a ir acomodando todo esto, entre tanto sentir y entre tanto abrazo con lo que se cerró el 2025 y entre tanta euforia de cambio, pues es finalmente volver a Capricornio. ¡Pa! Como que tanto Stellium dice, ahora aterricemos todo esto
que ya pasó lo bélico, ya pasaron los juegos pirotécnicos, ya pasó las imágenes de fin de año, ahora esto es lo que hay y cómo nos vamos a organizar con todo esto. Me encanta esa visión que estás dando. Y cuando puedo ver lo que hay, qué es lo que hay, qué es lo que está representando la esencia de Capricornio y Acuario. Es decir, desde el 21, 22 de diciembre entramos con un solsticio en Capricornio y ahora el 20, 19, 20 de enero vamos a entrar a Acuario. ¿Sí? Entonces, los dos signos, tanto Capricornio como Acuario, están regidos por la antigua astrología por Saturno. ¿Y por qué? Porque son los más lejanos al Sol, porque el Sol sería más Cáncer y Leo, el regente de los luminares. Los luminares se encienden tanto la luna llena por el Sol, por el reflejo del Sol, como el mismo Sol. Entonces, lo que está opuesto de Cáncer y Capricornio, perdón, de Cáncer y Leo es Acuario y Capricornio, ¿sí? Y estos dos signos que son donde aparentemente están más alejados del Sol, en donde el Sol no está encima, sino que el Sol debe estar es adentro produciendo, o sea, no está afuera alimentando todo, sino está desde adentro generando. Lo que pide Capricornio y Acuario es aterriza, ordena, el método, como no hay tanta abundancia, pues tasa, mide y hace el cronograma para, para crear, para organizar. ¿Sí? Bueno, pues desde esta perspectiva, las lunas nuevas que hemos tenido, una luna nueva en Capricornio, una luna llena también en Capricornio, posteriormente ahora el 18 de enero vamos a tener una luna nueva en Acuario, o sea, todas están regidas por Saturno. Y mientras Saturno no acabe su ciclo de 29 años, o sea, saliendo de Pisces, hasta que no entre en Aries, que va a ser para febrero 14, para San Valentín, y el regalito de regalito saturnino, ¿sí? Pues mientras no arranque, estas lunas están diciendo con toda esta energía uno, haz cuenta de, mira cómo se están cerrando ciclos. Date cuenta que si sigues utilizando toda tu energía, tu pasión, tu fuerza para sostener cosas del pasado, lo único que estás haciendo es un desgaste. Más bien, flojito y colaborando con lo que va viniendo, porque Saturno está que entra en Aries. Entonces, si te quedas peleando un antiguo orden, una antigua visión, y esto no lo estoy hablando por temas políticos, lo estoy hablando por temas individuales, y sobre todo si Saturno es muy fuerte en mi carta. Independiente de que sea fuerte o no, vamos a tener a Acuario y a Capricornio rigiendo una casa de tu vida. Casa que está haciendo un cierre profundo de 29 años, que está diciendo, está poniendo a prueba cosas, está diciendo esto vincular ya cumplió su ciclo, o esto laboral, o esta fachada que tenía, o estos roles que estaba interpretando, llámese rol de padre, de madre, de empleado, son cosas que necesitan una renovación y que se está dando la renovación. Y lo que piden estas lunaciones, más el uno, más que es el uno también en astrología, las conjunciones. Tú mencionabas ahí las conjunciones de todo el stellium en Acuario, en Capricornio, que todo ese stellium es bien curioso constatar cómo se está moviendo el cielo. Van todos como cogiditos de la mano, parecen, Tomando eh, distancia. pa- parece como cuando uno va al médico acá en Colombia, que va la mamá, el papá, el abuelito, la tía y todos cogidos de la mano pasando la calle para ir al médico. Sí. Bueno, es que es una imagen que me ha causado mucha gracia cuando veo, y es, pues, ¿por qué viene tanta gente? No, es que vienen del pueblo y entonces se vienen todos acompañados porque vienen a la capital y entonces no saben ni siquiera. Entonces es bien curioso. Así estamos. Es un símbolo, esa imagen. No, ojalá no me la tomen ni como clasista ni nada de eso. Lo que quiero Sí. mostrar es un símbolo. No conozco la capital. Me aterra profundamente. Entonces me voy con todo mi grupo familiar, así, en formato piña, bien apiñaditos, sí, pasando la calle, incluso que si tienen un accidente de una vez se llevan a todos, hermano, Tipo guacal. tipo guacal. Entonces, fíjate que eso es lo que está pasando un poco en este momento con los planetas. Están todos los planetas personales, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Marte, o sea, todos están apiñados, ¿sí? Y van Capricornio, ¿no? Van en Capricornio y están así junticos haciendo conjunciones. Las conjunciones son lo marciano.
son el número 1, son el aspecto 1, es donde se hace una semilla. Y van a decir apiñaditos y todos van a piñaditos a entrar a Acuario y todos le van a besar al Papa Plutón el anillo. Sí. O sea, y no se queda ahí, Javier. Todo ese cúmulo posteriormente pasa a Piscis y posteriormente también cuando vamos a estar en pleno año astrológico en Aries, todos van a ir desfilando también por Aries, ¿sí? Entonces es curioso porque es como si estuvieran tocando, el Stellium va tocando a Plutón, ahora en enero va a tocar a todo el Stellium a Plutón y en unos meses pues todo el Stellium va a estar tocando a Saturno y a Neptuno, ¿sí? Que bueno, yo no me imagino cuando Marte toque ese punto del apex cómo irá a ser ese tema, pero a lo que voy con esto es que, ¿qué significa esto y por qué traje la imagen de la familia entera que viene a acompañar a la abuela al médico? ¿Sí? Porque los planetas personales, estamos en un desconocimiento total de lo que nos trae el misterio del cambio. Y es como si estuviéramos también un poco aterrados de ver la situación y qué vamos a hacer. A ver cómo nos unimos fuerzas egoicas para ver cómo viene esto, ¿sí? Y de alguna manera lo que está pidiendo eso es, a nivel del toque con Plutón, es que todo lo que es fachada, todo lo que es falso, se va a caer. ¿Sí? Ese vínculo que estaba ahí sostenido de un hilo, pues pasando por Plutón, todo ese estelium, más un Saturno terminando ciclo. O sea, eh, cualquier situación que esté sucediendo en tu vida en este momento, no te estés aferrando que duele más estar sosteniendo lo insostenible. Déjalo volar. Y date más bien la posibilidad de que con ese vacío que se genera y esa angustia que queda, ese hueco que queda en el pecho por lo que se está yendo, se llene de nueva energía, se dé la oportunidad de tener nuevos moldes para las cosas que vienen. En cambio, si sigo sosteniendo lo insostenible, toda la nueva energía la voy a tratar de acomodar a ese molde anterior, como Profusto en la mitología, que el que llegaba a su hotel, si la cama era muy larga y él era muy corto, lo estiraba. Y viceversa, si él era muy grande y la cama era muy corta, le cortaba partes de sí para que cupiera, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede terminar pasando en nuestra vida con las nuevas energías. Si seguimos sosteniendo cosas que ya están caducas, queremos simplemente encasillar lo nuevo en lo viejo y eso no da. Ahora, es posible que lo que termine pasando es que entra lo nuevo y hace que explote el molde, ¿sí? Y abracemos una gran novedad. Todo eso son conjunciones, todo eso son Aries, todo eso son Saturno, Neptuno entrando allí, pegado, ¿sí? Y todo eso también es el toque del Stellium con los transpersonales. Esa es como dejar caer el muro, dejar caer el muro, literal, dejar caer un muro teniendo la conciencia de que es para bien, de que se va a construir en algo. Porque si dejamos caer el muro con esa tristeza de, ay, tanto esto, Marte, y como dices a veces tú, Juan, cómo me afecta esto y qué me va a quitar y cuál es la peor noticia y ahora qué más me faltará vivir, como con esa energía de ahora qué más porque ya he venido de, pues la ventaja de estos aspectos y la ventaja de estos años de tanta energía es que tumba algo que ya no nos sirve, que es algo que ya nos sirvió, pero ya es caduco. Eso es una ventaja que cada uno nos podemos apalancar de ahí. Y empieza a diseñar y empieza a generar las construcciones de algo que es más sostenible en el tiempo. Entonces no solamente veamos que es algo de terminar o de final o de que se queda ahí, sino es para mejora, mejora. Digamos que todos estos aspectos lo que nos dicen es para mejorar. A mí me hace alusión mucho, hace muchos años, yo recuerdo en una parte donde vivía, había mucho conflicto para que arreglaran una calle. Y entonces eran años para que arreglaran la calle. Y cuando finalmente la JAL, como se le dice en Bogotá, Junta de Acción Comunal y esto, termina de dar los presupuestos para dicha remodelación,
Entonces yo veía el descontento, pues estaba pequeño, pero veía el descontento de los vecinos en decir, no, ahora peor, porque mire esto, ahora cerraron aquí y ahora cerraron allí, ahora toca entrar por un lado y ahora ese hueco y ahora... Y yo dentro de mi inocencia, porque esto fue pequeño, yo decía, pero lo van a arreglar, o sea, obviamente están haciendo porque hay que arreglarlo. Y una vez quedó arreglado y pavimentado y bonito, pero faltó esto de acá, faltó esto de... Me acuerdo de esta imagen, eso es tanto Stellium en Capricornio, donde a veces queremos un cambio, pedimos un cambio, que ojalá algo pase en mi vida, pero cuando ya empieza a pasar, yo empiezo con ese regañadientes, empiezo con este tema de no, pero ¿cómo va a pasar esto? Imagínate ahora lo que dijeron para este año de... Entonces es como esa incomodidad de estar dispuestos a que la vida nos incomode para algo mejor, para algo que va a funcionar. Sí, lo podemos ver desde ahí, porque eso es, ahí es donde se aplica el libre albedrío. Es decir, yo elijo verlo desde ahí, pero también me puedo hacer en la esquina donde digo, Juan Carlos, esto está terrible. ¿Y qué nos va a pasar? Yo no sé si lleguemos a programa el otro domingo, porque imagínate, me puedo hacer en la otra esquina, en el otro extremo de decir, ¿qué es? Ahora, siempre es bueno como mirar desde este ángulo, tanto que se está moviendo, cómo nosotros elegimos que nuestra sangre hierva. Finalmente Marte es la sangre, es lo que está totalmente ahí, es la fuerza, la euforia de que se mueve, de que estamos vivos, de que pasa. Y quizás estos aspectos, cuadrante con ese Quirón, cuadrante con Júpiter, muchas veces no es tanto de lo que decía, de arreglar, sino es también de ir navegando ese barrial, navegando esa experiencia Robinson, navegando ese tema y encontrando puntos, esa experiencia que nos lleva a salirnos de lo cotidiano, donde no, sí, nos untamos de barro, nos untamos de esto, pero a lo último contamos de decir, mira esto, mira lo otro, mira aquí, mira lo que aprendí. Imagínate que como no sabía hacer esto, aprendí a hacer este nudo y comíamos esto y bebíamos esto. Siempre con buena voluntad. Yo creo que ahora más que nunca es cuando Neptuno, a puertas de entrar en ese Aries, también nos está diciendo, a ver, o midiéndonos a cada uno la capacidad de fe y Júpiter como ahí en ese punto máximo de es que está en un punto maravilloso, está en la mitad. Está en la mitad. Juan ya hizo un proceso en cáncer, ahora está en esa mitad haciendo un zigzag, zigzag que vivimos el año pasado de manera directa, ahora se retrograda y está en ese zigzag de dice, a ver hasta dónde aguanta, Júpiter retrogradando, a ver hasta dónde aguanta esto y hasta dónde se le mide la fe que podamos tener en el proceso, con todo y lo imperfecto y con todas las noticias y con todo y lo que cada uno estemos recibiendo. Creo que también es el año que nos dice a ver hasta dónde podemos volver al uno, a ver hasta dónde puedo conectar con esa energía de la fe de que no hay otra, es que Juan, no hay otra alternativa a que sea mejor. No hay otra alternativa que sea mejor. Ahora es mucho más fácil. Con todos estos aspectos es también como la zona Capricornio y estos dos grandes que son Urano y Plutón, mostrando que ahora es mucho más fácil que antes. Muchas cosas son más fáciles que antes. Entonces, como que con eso podemos integrar y lograr fisurar en medio de la montaña y decir, bueno, hay manera y contamos con herramientas de poderlo hacer más fácil que antes. Es verlo desde ahí porque eso permite que se abra el conocimiento. De lo contrario, pues va a ser la montaña que nunca se va a poder subir. Javier Aragón, como siempre, tú haciendo unos ejemplos. Eso del hueco y de la calle está genial. Me ha encantado. Y es que, Javier, fíjate cómo a nivel astrológico, pensemos un momento en el sistema solar y cómo el Sol, el primer planeta que tiene alrededor es Mercurio y el siguiente es Venus y le sigue la Tierra. Es decir, entre la Tierra y el Sol está cobijando a Venus y a Mercurio. Es decir, es nuestro terreno, como nuestra casa, como lo que está hacia adentro, ¿sí? Mientras que Marte es el primer planeta que está afuera. Marte es el primer contacto con lo social, con Júpiter y con Saturno, e incluso con lo transpersonal. O sea, es el primero que arranca hacia allá, hacia afuera, hacia el infinito y más allá, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros nos quedamos solamente con Mercurio y con Venus y con el Sol y con la Luna, ¿sí? Estamos encerrados en el cuidado, en la atención e incluso morimos de hambre,
porque nosotros no podemos comernos a nosotros mismos. No, nosotros necesitamos agarrar algo del medio para sobrevivir. Cada vez que tú agarras del medio, bien sea recién nacido, que te den tetero o que te den teta, pues estás agarrando algo de afuera, ¿sí? Pero posteriormente, así seas vegetariano, tienes que arrancar las verduras y tienes que arrancar las espinacas y, no sé, y afuera, tienes que ir en pro de algo que no es tuyo. ¿A qué me refiero con lo que no es tuyo? Pues que, pues que tú no te puedes comer solamente los cueritos de las uñas y ya creer que es la proteína suficiente. ¿Sí? Tú tienes que ir en pro de la soya o de algo que me permita generar proteína, energía para alimentar la sinapsis neuronal. ¿Sí? Si eres cazador y carnívoro, pues tienes que ir a apropiarte de otra vida, una vida animal, si es que eres carnívoro y cazador. Pero si no, también tienes que apropiarte de la vida vegetal. O sea, tienes que arrancar el tomate y cortarlo además, ¿sí? O sea, lo que quiero mostrar con esto es que la energía de Marte va más allá de mi recurso personal. Y Marte por eso se llama conquistador. Voy a conquistar nuevos terrenos. ¿Por qué hago énfasis en Marte y todo? Pues porque Marte es uno, es el regente de Aries. Estamos en año uno. Entonces va a entrar Saturno y Neptuno en Aries. Va a entrar el guardián del ego, Saturno, con la ilusión y el sueño que hace que se mueva el ser humano, Neptuno. Y va a entrar a uno. ¿Sí? Y hoy es 11 de enero del año 2026, 1. Luego, lo que yo invito es a incorporar un poco el tema de Marte, porque estamos acostumbrados, no, yo el cuchillo, Marte, lo voy a quitar de mi mesa, ahora solamente voy a comer cosas que solo requieran tenedor, porque ni siquiera voy a cazar mi presa. No, 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 esto tiene, ¿sí? Entonces, ¿sí? Y estamos acostumbrados a que no, yo no hablo y no digo para evitar un conflicto en mi familia, pobre mi mamá, pobrecito mi papá, pobre mis hijitos. O sea, yo no les voy a decir nunca nada, siempre lo correcto. Y si me hacen un reclamo, yo solo callo, ¿sí? Entonces anulo la parte marciana, ¿sí? Y resulta que desde el mismo momento en que nacimos, rompemos fuente, Javier. Rompemos, abrimos. No, que no pudo nacer por parto natural. Tranquilo, que ahí llega el bisturí a hacer la cesárea. Pero de todas formas hay sangre, hay vida, hay líquidos. ¿Sí? Se mueve. Y una vez nazco, como tremendo esto que dice, no, este bebé nació y ni lloró. Y eso es una perita en dulce, eso todo el tiempo se la pasa durmiendo. Qué y, peligro. y, que, y entonces decimos, es un dechado de virtudes, porque no saca su Marte. Hombre, o sea, ¿por qué no más bien, no, y ese bebé nació y eso gritó y no me dejó dormir los primeros 3 años? Es más, ahorita que tiene 26 y 27 no me deja dormir por su Marte alborotado, sí, eso es Marte, eso es, aquí nací, me abro paso, Marte. Aquí estoy, a codo limpio, como lo hace un bebé, instintivamente, ¿sí? Llora y dice, y entonces la mamá empieza a decir, carambas, ¿por qué llora? ¿Será hambre? ¿Será sueño? Y mínimo nacemos con un Mercurio en cuadratura con la Luna y pues lloramos por hambre y nos arropan para dormir. ¿Sí? Y ahí empieza el conflicto. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que la energía marciana es, por más de que te hayas frustrado en la infancia cuando la generaste, eso no significa que va a desaparecer. Lo único que significa es que queda ahí enterrada y que está esperando legitimación y participación. Entonces, en un año uno, y con tantos stellium, es decir, con conjunciones, es Marte nuevo, nuevamente, conjunciones es uno nuevamente, pues está diciendo, date el permiso de levantar tu voz, ¿y qué pasa? ¿Sí? Y que las cosas se van a ir a arreglar. Ay, pero es que eso es ilegal, pero yo cómo voy a tomar lo que no es mío. Yo cómo voy a decir, cómo voy a robar la paz que tienen mis hijos o mi familia en este momento. Porque es que tú mereces, porque es que tú no estás pintado, tú no eres un alma. O sea, el día que naciste y que tienes una fecha de nacimiento y tienes un mandala de astrológico, significa que ahí hay alguien. Y como ahí hay alguien, tiene que hacerse respetar y tiene que hacerse valer. Que no te gustó como me estoy haciendo valer, no importa, van a haber a personas que sí les gusta.
y que tampoco les gusta, pues empieza a modularte y a ver cómo limas un poco, pero sin apagarte. Porque es que el problema de Marte es la castración que tiene, la castración por la culpa. Yo cómo fui a decir eso y entonces me echó culpa, cuando en realidad qué bien que dije eso y se armó la de Troya. Y esto va a evolucionar. Y nací, y mírenme bien que nací y aquí estoy. Obsérvame Mm. y cambia lo que tengas que cambiar porque yo no me voy. ¿Sí? Es algo así como una fuerza marciana que por supuesto, como siempre, todo en exceso es complicado. La fuerza marciana puede llegar a ser arrolladora, pero fíjate, sin la fuerza marciana, los romanos no habían podido expandir su reino y por eso ellos adoraban a Ares por encima de cualquier otro de los dioses. ¿Sí? De la misma manera, si nosotros no activamos nuestro Marte, nunca vamos a tener un trabajo, no vamos a saber para qué somos buenos, nunca vamos a tener una pelea ni un enemigo. Somos unas almas divinas, unos seres de luz. ¿Y qué? Pausados, pasmados, apagados, frustrados, castrados, ¿sí? Deprimidos, inflamados con enfermedades autoinmunes, porque entonces el enemigo soy yo, porque yo no debería decir eso. Yo cómo fui a frustrar a papá y a mamá de esa forma. ¿Sí? Entonces, enférmate, castígate. ¿Sí? Hombre, utilicemos un portal como hoy, no tanto para hacer una meditación profunda, para que se abran los cielos y llegue el Mesías. Utilicemos un portal para decir, a ver, venga, me arremango y venga a ver, ¿qué es que hay que hacer dieta? Pues venga a ver, ¿qué es que hay que ir al gimnasio? ¿Que hay que caminar tanto? Pues venga a ver, me subo todos los días por las escaleras y no por el ascensor. O sea, el portal 111 no es para que me ilumine, haya una serendipia en mi corazón de repente, no. El uno es para actuar, para decir, carajo, el toro por los cachos. ¿Sí? O sea, la vida con atención y sobre todo con un estelion en Capricornio que está diciendo es con hechos. Te puedes llevar el discurso, escuchamos muchos discursos que siguen viendo las cosas, pero lo importante son los hechos y qué es lo que está pasando y hacia dónde es que nos está dirigiendo las cosas. Ah, bueno, ahí es lo que hay que hacer con Marte. Vamos a dirigir la vida y vamos a generar acciones. Qué hago que pase, no, Juan? ¿Qué hago que pase? Marte, esa es quizás la exaltación de Marte en Capricornio. No tanto qué me va a pasar. ¿Qué hago yo que pase? Marte exaltado en Capricornio y esa parte del yo, hay que reconciliarnos con esa parte del yo también con Marte en Capricornio, ahora que está en cuadratura con Quirón en Aries y un Quirón en Aries directo en cuadratura a Júpiter. ¿Por qué será que me cuesta tanto aceptar y decir la palabra yo? Y en vez de ser integrativo, estoy desintegrándome, pero al mismo tiempo quiero armar. Eso es como decirle al costurero, cójale dobladillo, pero déjemelo largo. El costurero va a decir, el sastre va a decir, no, o le recojo o se lo suelto, pero las dos no se puede. No, recójale el dobladillo, pero al mismo tiempo déjemelo largo, que quede bien abajito, que me tape. O sea, son contraposiciones, no, o corto o largo. Quizás esto también es Marte decir, hay momentos en la vida donde no podemos ser tibios, donde también se necesita o huevo duro o cómo te lo dejo, cómo lo quieres. Que el tibio si bien existe, hay momentos que Marte en Capricornio dice cómo determinas tú y cómo te vuelves integrativo con la capacidad de acción. Porque también es dejarle demasiado a Neptuno que se puede, porque hay que hablarlo, se puede. De hecho, no en vano, hay mucha gente que elige vivir así. Dejémosle a Neptuno a ver qué nos trae. Dejémosle a la vida a ver qué pasa. ¿Qué es válido? O sea, aquí no estamos diciendo que esa sea mala ni nada, son libres albedríos que es válido decirle. Solo que desde mi concepto, desde mi perspectiva, es darse un totazo porque no está siendo integrativo dentro de qué voy a hacer yo que pase. Claro, muchas cosas pueden pasar que se salen de nuestras manos, sí, eso es evidente, pero lo más importante es de todo eso que puede llegar a pasar, yo donde elegí Marte en Capricornio exaltado, yo elegí aquí, ahora que me salió o no, ese es otro rollo y ese es otro libro, pero de las 1000 posibilidades, yo elegí esta, porque con Marte en Capricornio la vida dice, se premia no la más ganadora, se premia la capacidad de elección que tienes tú. Se premia la capacidad que tú elijas. Finalmente la vida se va formando y se va ramificando con mis propias elecciones. Voy eligiendo esto, voy eligiendo lo otro, voy eligiendo acá.
Y ahí es donde vamos a generar ese proceso de vida y de crecimiento. Marte también en Capricornio y tanto Stellium es como reconciliarnos también con esa existencia del yo, Juan, lo que tú mencionabas del cuchillo. El cuchillo es el malo y quitemos al cuchillo de la cocina. Entonces salimos aquí a hacer un programa con Juan Carlos, pero sin ego. No, pues estamos aquí con ego, yo veo el ego de Juan Carlos ve mi ego, estamos con piel, estamos con vísceras, estamos con riñones, estamos con colon, ahí está el colon de Juan, aquí está el colon mío, hay espíritu también, hay alma, hay luz, hay emociones, hay mente también, estamos en todo, integrativamente con todo, hay cosas que me duelen, a mí me está doliendo aquí esta rodilla, me duele, con dolor y todo también estoy haciendo este live. Con uñas, no me las puedo quitar, ahí están las uñas. Entonces los colmillos también, estamos haciendo el live con colmillos, o sea, con todo, integrativos. Es ese Marte en Capricornio que dice, acepta quizás esa herida quironiana en Aries, deja de hacerle el feo a Aries, al yo soy, creyendo que con eso soy mejor o creyendo que con eso voy a hacer más luz o voy a, ¿sabes? O voy a poder brillar mejor y lo vamos a hacer sin ego. No, pues ¿cómo hacemos un live sin ego? Claramente que hay, y esto genera, eso es Marte en Capricornio. ¡Ah! Pero ¿cómo? Pero entonces, pero ¿cómo así? Pero ¿por dónde? Pero esa es la capacidad de integrar hasta dónde podemos reconciliarnos, si el problema fuera el ego, si el problema fuera Aries, si el problema fuera Marte, si el problema fuera accionar, ya lo hubiéramos solucionado hace rato, con no accionar. Entonces se solucionaría todo así. No acciono y todo el mundo feliz y tengo la vida perfecta. Cuando sabemos que la inacción trae peores consecuencias incluso. Por algo el corazón no se detiene. Y cuando se detiene hay problemas. Así yo no quiera, así yo me quede aquí quietico, así yo me quede acá. Si el corazón se detiene, téngalo por seguro que la paz y el zen en el que estás se va a ver involucrado y es como también esa energía o sea, la inacción tampoco es que premie y la acción tampoco lo asegura, pero sí me da el poder de yo elegí, de que vengo a elegir lo que estoy haciendo y sí me vincula y me logro ver dentro de los hechos y dentro del accionar, logro sentir que también se puede tener esa conexión con Marte, porque, bueno, uno diría todo este estelion, el Sol, la capacidad de integrar la materia o la luz que logra permear a través del cuerpo y de darle vida, de darle luz a las células para que podamos vivir la experiencia en Capricornio, en la Tierra. Pero Marte también ha hecho un recorrido desde Aries. Por eso llega exaltado a Capricornio, porque no es que brincó ahí. No, viene de un recorrido Aries, Tauro, Géminis y luego llega a su punto 10 de decir, hay un momento en donde hay que levantar la bandera, hay que levantar a hechos, hay que hacer algo, hay que mover algo independientemente de cómo el mundo se esté mostrando afuera. Entonces es un tema de fuego, es un tema friccionante, es un tema donde, bueno, pero deme la receta. No, no la tenemos, no hay una receta perfecta para eso, es empezar. Por eso el uno lleva a iniciar y aquí es donde uno diría, pero ¿en qué inicio? Es que si te digo no te va a servir. No, pero usted está hablando de iniciar, entonces, a ver, usted es psicólogo y astrólogo, míreme la carta y dígame, entonces, ¿aquí dónde está para yo iniciar? Inicia. Y ahí es donde vuelve ese Marte, vuelve ese Stellium en Capricornio a decirnos, cuando no sabes hacia dónde, empieza, que por donde te muevas, por donde empieces el camino, imagínate que estás en medio de un bosque y para donde miras 360 grados ves los mismos árboles. ¿Cuál es el camino correcto? Empiece, inicie, que cuando tú vas abriendo camino, cuando empiezas a dar el primer paso, si no sabes hacia dónde da igual, son 360 grados. Por donde empieces, por ahí es el correcto. ¿Por qué? Porque iniciaste, porque ya diste el primer paso. ¿A dónde te va a llevar? No sabemos. Pero de entrada ya hay un no sé para dónde voy. De entrada ya es algo que yo no sé. Y si Juan Carlos te da 10 y si yo te doy 10, las 10 ninguna te va a servir. De las 20 no te va a servir. Yo haría eso, Juan Carlos, pero es que imagínate que yo haría lo otra cosa, pero es que ¿sabes por qué no? Es que el cartón todavía no me ha salido. No, esa que tú dices es buena, no creas, yo la he pensado, pero ¿sabes qué? Es que el hijo, es que estoy esperando a que tal cosa. No, es que la hija, no, es que mamá. No, 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 sí, yo lo tenía pensado hace un año, pero lo que me ha frenado es, entonces cuando no sabemos hacia dónde ir, por donde toties, por donde hagas tu accionar, es el mejor camino que quedarte ahí, estático, muerto en vida, tipo zombie, ahí.
Vaya y venga que la tienes clara, ya vas en ruta, pero ¿qué forma el camino? El primer paso. También es lo que tú decías, el uno, o sea, dé el primer paso. Pero ¿hacia dónde? Si no sabe para dónde lo dé, ese es el mejor. Ese es el mejor. Aquí se ríen apenas con el ejemplo de que tenemos colon, ¿sí? Para pues, la expresión de nuestra biota natural a través del colon y para no cagarla tanto, para poder sostener. Ese ejemplo está muy chistoso, hermano. Y bueno, hay otro tema. Fíjate, cuando empezamos a hablar sobre un discurso y empieza uno a decir esto que estabas mencionando de las posibilidades, las 10 tuyas, las 10 mías, y empieza como uno, como uno podría llegar a ser tal cosa, ¿sí? Y fíjate que ese es uno de los primeros temas que en psicoanálisis, cuando uno va a psicoanálisis, el psicoanalista le corrige. Uno, ¿quién es uno? O, o con quién, o cuando decimos y vamos y hacemos, ¿y quiénes? ¿Quiénes vamos y quiénes hacemos, no? Fíjate lo difícil que es empezar a hablar yo, en yo hago, yo digo, yo tomo, ¿sí? Eso requiere todo un esfuerzo y un entrenamiento, no es tan sencillo empezar a hablar en primera persona. ¿Por qué razón es difícil? Porque como sentimos que por el hecho de nacer y de llorar, manifestamos una incomodidad en mamá, en papá, como, ay, otra vez a levantarse a darle tetero, ay, ahora tiene diarrea, ay, ahora tiene fiebre, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, guardamos en nuestro cerebro que incomodamos. Mm. Esto lo digo, a ver, esto no es para todo el mundo porque hay gente que por supuesto nació con un Marte en casa uno, con Aries o un Marte en el medio cielo y eso hacen y deshacen y les importa, ¿sí? No, esto se lo digo precisamente a nuestra audiencia, Javier. Nuestra audiencia son casi siempre que tienen al Sol con Neptuno, a Marte con Neptuno, a Neptuno en casa uno, ¿sí? A Pisces en el ascendente, bueno, todas las posibilidades de castración de Marte, ¿sí? Entonces, claro, nos sentimos que si actuamos y si salimos al mundo, vamos a incomodar y se va a generar un proceso difícil que no queremos. Y además nos llenamos de unas ideas de Walt Disney, de unas ideas así de Mickey Mouse y de Minnie, en donde si hacemos algo, va a ser para el final feliz. O sea, por ejemplo, si tenemos una novia, va a ser nuestra media naranja. Y entonces va a ser el alma gemela. Y posteriormente nos vamos a casar y vamos a ser felices por siempre. Y vamos a tener un perro, un gato y una parejita, porque no puede ser tener hijos, es la parejita. ¿Sí? Como si fueran canarios. ¿Sí? Entonces, esto es bien curioso. Australianos, canarios australianos, uno de cada color. Entonces, esto es bien curioso, Javier, porque resulta y acontece que la vida no es así. No es así, la vida es otra cosa muy distinta. Resulta que si tenemos una novia, seguramente nos va a dejar o la vamos a dejar o nos desilusionamos. Entonces no era la media naranja. Entonces, ¿dónde está mi media naranja? ¿Sí? Mi alma gemela. ¿Sí? Y entonces seguimos en una búsqueda incesante. Y resulta que con cada actuación lo único que encontramos es un hecho aparentemente desde esa narrativa desastroso, porque no cumple las expectativas. ¿Cómo es posible que me casé y no fui feliz por siempre y de repente estoy en las vueltas de divorcio? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, mejor no actúo. Mejor, si medio quiero actuar, mejor castro la idea antes de que salga tan siquiera. Porque qué peligro verme embebido otra vez en esas dificultades de la vida donde el sueño no es Walt Disney. ¿Sí? Ahí está el error. Ahí está, macho. Ahí ya de ahí en adelante cualquier cosa no sirve. Necesitamos aprender a ver que la vida es el elogio a la dificultad, al reto, a la situación. Pero no, es que no queremos que no nos duela nada, no queremos responsabilizarnos de nada. Y yo no sé, es como si añoráramos una vida en unas alacunas en donde todo simplemente está a la orden del día y no necesitamos ni abrir la boca para decir qué queremos cuando ya nos lo están poniendo, regurgitando en boquita. ¿Sí? Cuando en realidad la vida es ese reto, esa dificultad. Mi novia me dijo que no, mi novia se fue con otro. Hombre, ¿qué estoy haciendo mal? Hombre, ¿cómo empiezo a hacer las cosas diferentes? ¿Sí? Eh, no, salí al mercado laboral y no conseguí el trabajo que quería. Pues, a ver, entonces prepárate mejor.
A ver, empieza a generar esos escalones que van a hacer que llegues hasta donde quieres llegar, ¿sí? Y lo que hacemos es castrar la posibilidad de ejercer la voluntad, el yo, y hablar en yo, no en uno o en nosotros, sino hablar en yo, porque si la ejercemos sentimos que inmediatamente dañamos el sueño, nos expulsan del paraíso, se acaba la vida como debería ser, como debió, como lo tenía planeado mamá, papá, como lo tenía planeado el inconsciente y lo familiar para mí. Eso es totalmente absurdo y falso y ojalá para poder arrancar en año uno nos quitemos las ideas de que la vida tiene que ser color de rosa. Y más bien, cada vez que estemos enfrentando un reto, una dificultad, una ansiedad, una tristeza, una depresión, podemos decir, esta es mi vida y esto hace parte de mi capítulo. Y aquí estoy generando un recurso que en la vida había creído hacerlo. Y cómo, gracias a esta desgracia, estoy viendo quién soy, de qué soy capaz, cuál es mi nivel de altruismo, cuál es mi nivel de egoísmo, cuál es mi posibilidad de vida, hasta dónde soy capaz de llegar. ¿Sí? Pero no, a diferencia, entonces más bien, quédese pasmado, quédese quieto, busque un gurú que le diga qué es lo que tiene que hacer, busque un papá ficticio o real en donde usted siga siendo el mismo chiqui, el mismo gordito, el mismo Juanito, el mismo papito, quietico, y así me libero de la responsabilidad de mis actos, de tomar decisiones, de tomar acciones. Ay, qué miedo tomar una decisión. Me lo corto o me lo dejo largo, como decías con el ejemplo de las prendas, ¿no? Pero entonces me dejas la bota más larga o más corta, ¿sí? ¿Sí? Y me quedo en la indefinición constante y continua para evitar tener que vérmelas con qué, con una individualidad, con un yo, con un adulto, con alguien responsable de sí mismo. Ese- esa voz en los comentarios que agarra también fuerza y también las personas van conectando con esa energía de Marte en los comentarios de decir, sí, hágale, pese a las cosas, pese a cómo esté. Y pues imagínate, Juan, que si no fuera de esa manera, pues la misma biología nos mostraría otra cosa. Porque, ok, entonces no hablemos de astrología, entonces no hablemos de un Marte, no hablemos de Capricornio, no hablemos de exaltación, no hablemos de posiciones. Hablemoslo con lo obvio, cuando el planeta se queda quieto. Cuando, en qué momento del año el planeta se queda quieto, que uno pudiera decir, sí, acá. Pudiéramos decir, aquí sí se queda quieto. ¿En qué momento el corazón deja de latir? ¿En qué momento pasa algo? El constante movimiento es lo que da vida. Los constantes choques, los temas térmicos, mucho frío, exceso de calor, mucha lluvia, mucho aquí, muchos incendios. Todo eso es la misma biología contándonos una historia que el bosque en el cuadro, el bosque pintado en el cuadro se ve bonito y es para admirarlo, que esa es quizás la idea de la vida perfecta o neptuniana cuando vemos un bosque pintado en una muy buena pared, en un cuadro perfecto, pero ya si tú te vas a habitar el bosque mismo, pues te das cuenta que hay chamizos, te das cuenta que hay serpientes, te das cuenta que salen los amigos cocodrilos, sí, se te das cuenta que hay mundo, que hay vida, que hay esa parte de rasgar, que hay esa parte y nosotros participamos dentro de ello. Creo que estos tiempos de exaltación y estos tiempos de Capricornio nos conectan un poco con esa biología, ¿no, Juan? También de quién nos contó a nosotros que la vida en este plano iba a ser fácil. O sea, ¿de dónde compramos eso? De dónde empezamos a anular ese tema y empezamos como desesperados a buscar una paz y una quietud que incluso si no se mide puede llevarme a sentirme incomprendido, totalmente desintegrado, incomprendido y donde digo estoy viviendo un mundo donde no hay espacio para mí? Porque logro conectarme con algo tan neptuniano que aunque me vaya a la montaña, pues allá lo que decías tú, voy a necesitar, o sea, aunque te aísles, aunque te pongas de ermitaño, aunque te vayas de la ciudad, pues igual vas a comer y lo que vayas a hacer y aunque comas lo más puro y tomes agua, el colmillo no se te va a caer por eso. O bueno, sí, pero ya por otros temas se te va a terminar cayendo el colmillo y todo, pero ya por una desintegración del rechazo a la misma existencia de Marte o del yo, o la misma capacidad de decir, sí, yo estoy aquí, hay esa parte, soy aquí.
con todo el paquete. Creo que esa parte de integrar es lo que también nos va exaltando, nos quiere mostrar. Y yo creo, Juan, que en todo lo que hemos hablado de Capricornio hay una palabra que no la hemos mencionado y no podemos terminar esto sin mencionarla: tiempo. Porque todo ese estelium en Capricornio, mire, ahí está Juan Carlos agarrando el tiempo a dos manos. El tiempo. Todo esto en Capricornio, en su contraparte Cáncer, el tema de Saturno, Neptuno, ¿en qué momento siento que tengo mucho tiempo? También es un año que nos lleva como a apretar, es la energía de fuego, un día como hoy apretar, a sintetizar. ¿Qué pasa si dejo de contar con el tiempo a futuro que no es mío? O sea, reflexionar sobre eso, simplemente es una reflexión, porque hay muchas cosas que podemos estar contando con tiempo. No, es que eso lo tengo planeado para dentro de 2 años, eso lo voy a hacer en 3 años, eso lo voy a hacer dentro de 4 años, todavía no. Y si hemos visto afuera, el tiempo se nos, o sea, el tiempo no sabemos, no somos dueños del tiempo. Creemos que sí, yo cuento con esto, pero ¿cuántas cosas estoy dejando en procrastinación creyendo que cuando el tiempo llegue, entonces ya, cuando somos dueños únicamente de este instante y el tiempo se le puede, y lo hemos visto, se le puede acabar a una persona en el momento menos que imaginaba, se le acaba el tiempo. Entonces, que eso también nos lleva a conectar con la pasión, con el fuego. Qué rico que si el tiempo se termina, quedo extasiado, o sea, quedo en paz conmigo mismo en decir, hasta el último momento lo viví con esas ganas, con esa fuerza, con esa intensidad. Ay, pero es que eres intenso. Es un año intenso. Y es un año que pide y nos está jalando y nos va pidiendo dónde está nuestra intensidad, dónde está el volumen de intensidad. Pues por los que somos coléricos de nacimiento, pues ya hay, ya hay una ventaja. Los que somos coléricos de nacimiento, esto no es que, esto no asusta mucho, pero sí es un año que lleva al otro a dónde está a prueba. Eso es el fuego, el intenso, lo intenso. Cuando te quemas un dedo, reaccionas, accionas inmediatamente porque es evidente que algo pasó. O sea, no te puedes quedar ahí, ¿esto qué será? ¿Será fuego? ¿Será? No, 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 es de inmediato. Algo que no sucede con el aire, algo que no sucede con el agua, algo que no sucede con la tierra. El fuego te hace mover, o sea, es una capacidad de accionarlo ya. Entonces conecta con esa pasión y conecta con esto de no ser tibios, con esto yo no sé, yo siento que ahí es como esa fuerza, Juan, esa fuerza de reconocimiento que a veces puede llevar a verse mal. Y qué bien que el otro lo interprete como mejor le parezca, porque claro, eso le está haciendo reflejo con algo. Entonces, una persona que no tenga pasión, una persona que no tenga esa fuerza, una persona que no tenga esa determinación, pues incluso muy posiblemente esta conversación la encuentre agresiva y muy posiblemente esta conversación la encuentre como, ay, no, ¿quién dijo? Eso no es tan así, porque resuena. En cambio, el que está conectado, el que está con su Marte, está en línea, está en ruta y va en el mismo viaje de decir, Vamos ahí, estoy entendiendo a dónde se va". Javier, y es que ahí estás tocando ese tema, el ejemplo de que toco el fuego e inmediatamente salto. Es más, si me demoro, pues la ampolla va a ser inevitable y las quemaduras de primer, segundo y tercer grado, pues ahí van a empezar a generarse. Eh, es un tema que tiene que ver con el fuego, con el cuchillo, con lo que hablábamos, ¿sí? Que es rasgar. Y rasgar es cruel, ¿sí? Y por eso muchas veces evitamos esa crueldad. Y además hay otro factor. Hay unos experimentos que se hicieron en los años 60, dolorosos y crueles, con animales que era, al perro lo electrocutaban si comía, si ladraba, si lo quisiera lo electrocutaban, hasta que entró en algo que se llamó en la psicología la desesperanza aprendida. Afortunadamente esos experimentos ya los dejaron de hacer, ya son prohibidos, pero a lo que se llegó a la conclusión es que como seres humanos y como mamíferos vivimos esa misma situación. Si tú lloras y tu mamá te hace mala cara, si tú gritas y te hacen mala cara, si tú hablas y te hacen mala cara, si llegas con una calificación de 7 sobre 10 y te hacen mala cara, si llegas con una calificación de 0 y te hacen mala cara, o si llegas con una calificación de 100 y te dicen, muy bien, pero tienes que seguir haciéndolo y así debería ser en todo, y te siguen haciendo mala cara. Sí. Llegas un momento en donde encuentras que tu actuación es como el perrito que lo han electrocutado por hacer cualquier cosa, por ser él. Si
En un comienzo de la niñez recibimos esa realimentación nefasta afuera. Posteriormente, esos mismos jueces, papá y mamá y entorno, ya no van a estar afuera, sino van a estar adentro. Entonces, malo si digo, malo si hablé, malo si no hablé. Y hablé y por la noche eso me doy látigo, pero yo cómo fui a decir esto. Y entonces tuve un error, una equivocación y me tocó pagar una multa en impuestos o lo que sea, y eso me doy látigo y como soy de bruto y a mí qué me pasó y dele y electrocútese todo el tiempo. Entonces llega un año uno, llega un martes, una posición de conjunciones y todo, y te activa la voluntad. ¿Cómo no vas a estar cargado de una desesperanza aprendida después de haberte electrocutado durante años? ¿Sí? Entonces, este es un momento en donde hay que reconciliarnos con nuestros errores. Hay que reconciliar la posibilidad. Muy bien, si papá, mamá, entorno o las madres sustitutas o los padres sustitutas que tuviste alrededor no fueron suficientemente inteligentes y capaces para empezar a aplaudir tu voluntad y ser contenedores de tu voluntad, no quiere decir esto que tú tengas que seguir repitiendo el esquema. Si tanto odias a tus papás afuera por lo que hicieron contigo, ¿cómo es que sigues haciendo, dándoles honor todo el tiempo, haciendo exactamente lo mismo en tu psique y peor? Porque la voz interna es más difícil de callar, por lo menos la voz externa echabas el portazo y te largabas de la casa y ya apagaste esa voz, pero cuando la voz está adentro y te está electrocutando todo el tiempo, diciendo, no, Mm. no digas, no hagas, mira otra vez, mira otra relación fallida, mira otro trabajo fallido y sigues dándote palo en lugar de decir, trataste de la mejor manera, hiciste lo mejor que pudiste, vamos por más, vamos a volverlo a intentar. Es como tener una imagen paterno-materna suficientemente buena que apoye la voluntad. Este es un momento, y si vamos a hacer ese trabajo espiritual del portal 111, ¿sí? La idea es hacer un proceso de reconciliación interna. A ver, no se trata de reconciliar a ese padre nefasto, a esa madre nefasta que estuvieron afuera, eso es lo de menos. Ellos solo estaban representando un espejo de la voz que llevas dentro. Anímate a reconciliarte y a empezar a tener unos jueces internos amorosos, cariñosos, humanistas, en donde se permiten el error, la equivocación. Listo, tocó pagar la multa. Es que no importa. Listo, se perdió esta relación por mi egoísmo. No importa, aprendí, abrázate. Me di cuenta, doy cuenta de que esto lo perdí por mi egoísmo. Entonces empieza a hacer algo distinto, pero no es dándote látigo y castigo como vas a solucionar un problema. Eso es de lo judeocristiano que ya está mandado a recoger. No es allá crucificándote y dándote bien duro y enfermándote con una enfermedad crónica, dolorosísima para pagar y purgar que tú eres malo, porque a nadie le hiciste bien y te han enseñado que todo lo que hiciste fue digno de electrocución. Ya deja de estarte crucificando, ya deja de estarte generando inflamaciones, dolores. Ámate, quiérete. Abraza tu humanidad, abraza tu error, tu equivocación, abraza que no eres asertivo, que a veces te pasas de palabras, abrázate, que no pasa nada. Si te abrazas y te ves, lo procesas, lo digieres y después vas a llegar a una conclusión y seguramente puedes llegar a hacer un cambio, una modificación de la conducta y puedes hacer un crecimiento y un desarrollo. De lo contrario, lo único que vas a hacer es sacrificarte, dolerte, dolerte todo el tiempo, darte con enfermedades, con situaciones, que eso no llevan a nada. Por más que te duela, el cielo no se te va a abrir. Por más enfermo, ¿sí? ¿Sí? Por más enfermo que estés, por más que vomites, por más que estés en la inmunda, ¿sí? No va a pasar nada más de eso, ¿sí? Pero en cambio, si te abrazas, te contienes, empiezas un proceso de resurgimiento, un proceso de recreación, que eso es Capricornio. ¿Cómo vamos a construir nuevas conductas que me lleven a una cosecha que sí quiero? Pero para eso necesitas amarte, deja de electrocutarte como los perritos. Uno mira los ejemplos de Pavlova allá en los 60 y todo, y dice, uy, qué horror. Y eso está satanizado, ojalá que eso, sí, muy bien. Pero si lo estás haciendo adentro, incluso contigo mismo, y no eres capaz ni de verlo,
ni de soltar los electrodos a tu cuerpo y a tu ser y a tu actuar. Hombre, es el momento de salir de la desesperanza aprendida, de quererte, de amarte. Eso es uno, eso soy yo. Ese es el yo soy. De lo contrario es un yo soy sacrificado, enfermo, con dolencias, víctima, por favor, para que venga mi padre a salvarme. Míreme todo este dolor que tengo, míreme esta pobreza, mire que no consigo ni trabajo, míreme esta soledad. Este yo soy está vuelto nada. O sea, ¿para qué estamos haciendo eso? ¿Será que es que estamos buscando que venga la mamá Dios, la mamá Virgen, la mamá alguien o alguien cercano que se compadezca de mí para seguir siendo niños? ¿Sí? Hombre, más bien compadécete de ti y empieza a actuar en pro tuyo. Eso es uno, ese es el yo, ese es Marte, esas son las conjunciones, eso es enero, queridos. Que despierta un fuego que va vivando y va diciendo, date cuenta que estamos vivos, puedes accionar, puedes colocarlo en la pieza, eres parte también de esto que se está viviendo. Dicho de otra manera, complementando eso que tú dices, abrazar la bestia. Abrazar la bestia porque venimos también de un tema de que hay que acabar con el ego y hay que derrumbar al ego, y hay que terminar el ego y exterminar el ego, y entonces entramos en esa dualidad y en esa lucha de si será que esto que estoy haciendo es con ego o sin ego, o si será que esto no tiene ego o sí, o cómo hago para brillar desde la luz pura, divina, clara, suficiente, amplia, galáctica, super wow, pero sin ego. Abrazar a la Sin bestia. colon. Abrazarla, abrazar a la bestia. Y con esto no estoy diciendo, tampoco, quiero aclararlo, que el ego sea bueno, tampoco es malo, es necesario. No se trata de buenos ni de malos, se trata de que es necesario, es una herramienta que necesitamos sí o sí y se debe utilizar. Queramos o no, la utilizamos cada mañana para levantarnos, para despertar, para comer, para vivir, para sanar, para abrazar, para amar, para transmitir. Es necesario. Entonces, cuando no se tiene ese Marte exaltado en Capricornio, es decir, cuando no he aprendido tampoco a reconocerme mis propias batallas, pues lo que voy a encontrar es solo frustración y yo no puedo hacer nada. Es que no puedo hacer nada. Fíjate cómo el planeta Marte es hacer, acción, moverme. Cuando digo no puedo hacer nada, algo está pasando con mi pitbull, algo está pasando con mi bestia. ¿Cuál es la comunicación que tengo conmigo mismo, con uno, con el yo? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Cómo es mi diálogo con mi monstruo? ¿Cómo es el diálogo con mis sombras? ¿Cómo es el diálogo con la materia? ¿Cómo es el diálogo con mi ego? Porque no estamos funcionando. Este es el matrimonio. Sí, luz, alma en relación de cuerpo. Me integro, me ensamblo y luego tengo la capacidad de accionar. Entonces, muchas veces el tema no es que afuera estén pasando muchas cosas, sino que vivo peleado conmigo mismo, vivo peleado con el pulmón, vivo peleado con el riñón, entonces también se manifiesta el riñón y bueno, si estoy tan mal y si esta parte celular es tan terrible, pues me apago, a ver. Y entonces busques un reemplazo. Está tan peleado con la materia, pues entonces esto se quita y a ver cómo, a ver, sin esto. Es fuerte, es una energía de reconocimiento, de integración, un salpicón donde también la vida dice, ya es momento de aprender a tener mejores relaciones con nosotros mismos para que eso tenga una vibración con el otro, porque va a ser muy difícil tener una relación sana con el otro si yo no he aprendido a tener un diálogo sano con mi propia bestia, Entonces, independientemente de para dónde lo vayamos a polarizar. entonces me desanimo, y como me desanimo se me bajan los glóbulos rojos, porque ¿para qué voy a tener glóbulos rojos en la sangre? Y entonces me da anemia. Sí, porque entonces, ¿para qué voy a tener energía si todo lo que hago va a terminar mal? Y si todo lo que hago va a hacer resultar en una electrocución más, entonces, eh, pues mejor que no produzca glóbulos rojos mi sangre, ¿sí? Mi médula. ¿No? No, tremendo, ¿no? Javier Aragón, como siempre es un gustazo estar acá los domingos contigo. Yo quiero hacer un reconocimiento especial a todos aquellos que nos siguen, personas tanto en tu canal como en mi canal que pagan una membresía, que están atentos haciendo
que nuestra vida sea más fácil, Javier, porque gracias a que pagan la membresía y todo, pues hace que podamos dirigir nuestra energía de producir dinero y economía a través de estos canales. Y entonces nos podamos dirigir con alma, corazón y vida, y no estar pensando que ahorita tengo que ir a abrir la oficina de ingeniería de sistemas para ir a ver los clientes de, o que tengo que ir a hacer 3 consultas y más, bueno, no sé, en fin. Quiero mencionarlos porque los veo conectados, están tanto en tu canal como en mi canal. Aquí veo el chat supremamente activo. Y bueno, y si definitivamente pues no están los recursos disponibles para meterse en una membresía o demás, muchas gracias simplemente por su escucha, por estar acá dedicando tiempo, porque es uno de los recursos más importantes que tenemos como seres humanos, su atención, su bella atención. Y sus comentarios, tanto en el chat como debajo del video, también nos apoyan y nos ayudan. Y sobre todo, si les aparece un aviso publicitario al inicio y al final, y si se lo ven, así no estén de acuerdo con esa publicidad, miren, también nos ayudan, porque es que YouTube nos paga por publicidad, claro, no es nada, lo que pagan realmente por publicidad son centavos por cada aviso, pero de centavito en centavito ayuda. Y por otro lado, decirle a las personas de la membresía del canal mío que hoy integramos nuevamente taller. Entonces, en una hora más o menos vamos a tener taller de astrología psicológica, donde simplemente lo que hacemos es analizar la carta de uno de los voluntarios. Entonces, nos vemos más o menos en unos 50 minutos más o menos, allí por Zoom y retransmisión en vivo por YouTube para las personas de la membresía que están por la membresía de los de talleres o superiores. Y bueno, gracias Javier por tu presencia, atención, como siempre me siento extremadamente bien. Fíjate que no tuvimos que sacar mandala, no tuvimos que sacar grados, minutos y segundos de planetas. Y esta es la astrología que más me gusta, que no es quedarnos viendo simplemente fórmulas astrológicas en un mandala, sino que la astrología se convierte en la excusa para hablar de la psique, de lo que somos, de nuestra humanidad. Y el tema de hoy me fascinó con el tema de Marte y del uno y del yo, que es tan valioso para la expresión de la individualidad. Coincido, coincido, amigo. También para todos, gracias por sus mensajes, gracias a ustedes también por su escucha, su participación permanente y constante. Un año más, 365 días, otros domingos cargados de mucha energía que ya venimos trabajando con Juan Carlos y qué delicia poder ser parte de esto también para todos ustedes. Un abrazote, gracias también por esa permanencia y esa fuerza, esa energía que siempre tenemos. Abrazos, Gracias, gracias. chao. Chao.